Que el Señor les bendiga. Dice Apocalipsis, quiero mirar Apocalipsis capítulo 16, que habla sobre las copas que serán derramadas en el tiempo de la gran tribulación. Y estos son temas que a muchos no les gusta, pero le hablo a aquellas personas que gustan de escudriñar el Apocalipsis. Antes de mirar Apocalipsis 16 sobre las copas de la ira de Dios o del furor de Dios, debemos de mirar el capítulo 15 en el verso 1, porque este es como el preludio antes de que sucedan estas cosas en la tierra, en el tiempo de la gran tribulación. En ese tiempo de la gran tribulación ya el pueblo de Dios, los que esperaron al Señor, ya no están aquí, o los que esperamos al Señor en aquella palabra que dice como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche, como las 10 vírgenes prudentes, 5 prudentes, 5 insensatas. 5 entran a las bodas del Cordero, a las bodas con el esposo. Las otras se quedan, dice la palabra de Dios, que en un tiempo de tinieblas. Y viene de por sí un tiempo de tinieblas para la tierra. De por sí los eclipses que nosotros vemos o los que entendemos y estamos mirando constantemente en este año 2020 que ya han sucedido, hablan de cierta oscuridad, de penumbras, pero llegará un eclipse total en su momento, ¿cierto? Alguna vez yo viví un eclipse total hace muchos años, lo pude ver a mediodía, o creo que era a la 1 de la tarde, y es como si se oscureciera, sí, pues lógicamente, como decir las 6 de la tarde cuando declina el sol. Pero está hablando también de la parte espiritual, de cómo el mundo entrará en un tiempo de grandes tinieblas y nosotros debemos de prepararnos buscando del Señor, trabajando, estudiando lo que tú estás haciendo, pero siempre y cuando mirando al Señor, buscando cómo ser mejores, buscando cómo obedecerle cada día, sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer, lo correcto que tenemos que hacer conforme a la palabra del Señor. Y el que hace lo malo, el que anda con mujeres que no son su mujer, el que anda robando, el que anda asesinando, el que anda haciendo lo malo, pues debe de salirse de eso y alcanzará la misericordia del Señor. Porque los tiempos que vienen no son nada agradables. Así parezca en este tiempo que estamos en tiempo de tranquilidad, el mundo y el sistema del mundo son inestables. O sea, en cualquier momento la paz que usted cree tener y la tranquilidad, pues que ve hacia el mundo se derrumba. Yendo hacia Apocalipsis capítulo 15, que es el preludio de las copas del juicio, dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. O sea, postreras es antes de la venida del Señor. Una cosa es cuando Él venga como ladrón en la noche, y otra cosa es cuando Él venga ahora sí por segunda vez, donde Él pondrá sus pies en la tierra. Entonces dice: porque en ella se consuma la ira del Señor. Entonces dice la palabra de Dios: vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Está hablando de lo que hay en el cielo. Entonces allí la palabra nos indica la serenidad. Mientras el mundo está en tinieblas y en guerras, en el tiempo de la gran tribulación, en el cielo hay serenidad, ¿cierto? Y en esa serenidad están los que han salido por causa de la palabra, a través de la muerte, de la ejecución, los que han subido en el tiempo de la gran tribulación, los mártires. Entonces, la serenidad que hay en el cielo nos habla aquí la palabra de Dios cuando nos dice: un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Entonces, en el cielo nos habla de que hay tranquilidad,
mientras en la tierra hay un agite de guerras, ¿cierto? Donde en el cielo las olas de las guerras no existe, ¿cierto? Y en la tierra hay completa confusión. Entonces dice que todos los símbolos están llenos de sentido, el mar refleja la gloria de Dios y esa gloria de Dios pues habla de que es una semejanza, el mar, ese mar de cristal, y también indicando la santidad de Dios, que está mezclada con fuego, o sea, Él no permite que nada inmundo lo toque ni se le acerque, ¿sí? Porque también simboliza eh, los juicios de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, habla en Apocalipsis 15, antes de entrar al 16, que aquellas personas que habían salido de la gran tribulación por causa de la muerte, que habían alcanzado la victoria, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 2, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, Satanás echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, porque el amor de Dios debe de ser probado. No basta decir, Señor, yo te amo, si solo con palabras, sino a Dios se le ama con las acciones. Dios no es un Dios que se fija en los sentimientos de una persona que llora, llora, llora y no cambia. Eso lo dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 1, ¿cierto? Capítulo 1 y 2, donde la gente lloraba y lloraba, pero no obedecían. Dios no se fija por los sentimientos, Dios se fija es por la obediencia. Entonces dice, para que seáis probados, Apocalipsis 2, verso 10, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Esa palabra 10 días, en algún otro tema, hablaré de cuántos días son esos 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a su quejilá o a su iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, o sea, sufrirán aquí daño en su cuerpo, la primera muerte, la física. Pero dice que los que pasen a través de esa muerte física por causa de la persecución en el tiempo de la gran tribulación, entonces dice, no tendrán daño de la segunda muerte. Y estos son los que aparecen aquí en Apocalipsis 15. Entonces dice, y a los que habían, en el verso 2, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ahora, estas personas que están en el cielo aquí, habla la palabra de Dios que cantan el cántico de Moisés. Siempre Moisés, cuando salió de Egipto y salió del mar, cantó a Dios cánticos de glorificación de Dios, a Dios de lo que Él hace. Ahora, los juicios surgen en ese tiempo que vendrá, en la gran tribulación, porque son demandas de Dios, de su santidad, ¿cierto? Dios de su misma santidad demanda juicios a la tierra por causa de la iniquidad y del pecado que hay en la tierra. Y estos santos que salen de la gran tribulación, pues es un tiempo muy difícil, pero aún en ese tiempo de mucha dificultad se manifiesta la fidelidad de Dios para mantener a los suyos para salvación, para vida eterna, aunque les sea quitada la vida. Dios en su fidelidad dice que se cumple allí la palabra, que no perderán su vida en la segunda muerte, sino que recibirán la salvación, la vida eterna. Estos que han salido de la gran tribulación, que obtienen la victoria, dice que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Son gente que salieron de muchas partes del mundo, pero aquí ya están unidas
en el cielo para Dios y son los victoriosos en el tiempo de la gran tribulación. Pero también nos habla de cómo nosotros debemos de cantar, de usar la palabra en nuestra boca para destruir fortalezas espirituales que muchas veces afligen el corazón del hombre. Muchas veces la persona está angustiada, ansiosa y busca medios para calmar esa ansiedad. Hay gente que en la ansiedad duerme todo el día. Hay gente que en la ansiedad sale a caminar, a pensar todo el día, ¿sí? Pero la mejor solución es buscar al Señor, arrodillarse, cantar salmos de victoria. Salga a caminar, sí, cántele a Dios. Si está acostado, sí, cántele al Señor y levántese y siga su proyecto de acuerdo a la palabra de Dios, siga su vida, pero una vida santa, no una vida de adulterio, ni de fornicaciones, ni de tonterías que lo único que hacen es adormecerlo, permitir que su corazón, su mente entre en tinieblas. Y siempre yo critico esto, personas que hablan de Dios, pero luego envían mensajes vulgares, obscenos. Entonces a veces uno dice, bueno, ¿en qué está? Entonces Dios quiere que la persona se salga de ahí, que cada uno caminemos conforme a la palabra de Dios. O somos de Dios verdaderamente o pertenecemos al reino de las tinieblas. La decisión es de cada uno de nosotros, no es de Dios ni del prójimo, mucha gente le echa la culpa de su mala relación, de su pobreza espiritual a los demás. La relación y la buena espiritualidad de cada persona depende de sí mismo, depende de cada uno de vosotros. Sigue diciendo en Apocalipsis 15, verso 5, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Entonces habla de que este tabernáculo celestial, más bien aprendamos de que lo que hay en el cielo se manifiesta en la tierra. En la tierra se manifiesta la sombra de lo que hay en el cielo, pero en la tierra Satanás vino y destruyó las cosas que Dios había creado. Dañó la creación, la contaminó, entró la muerte por causa de la desobediencia y todas las cosas fueron afectadas. Entonces el Señor el Señor Jesucristo, lo que vino fue a salvar todo lo que Satanás había destruido. Siempre Dios tiene solución al problema del hombre. Él ya está anticipado ante las circunstancias del hombre, pero el hombre que se somete a Dios ve la gloria de Dios permanentemente, la gracia de Dios permanentemente, y es lo que Dios quiere. Entonces dice la palabra de Dios que se abrió los cielos y en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Testimonio porque allí estaba el arca y dentro del arca estaban las tablas de la ley de Dios, ¿cierto? Y habla también acerca de cómo Dios, hablándole a Moisés, le mostró el tabernáculo y cómo debía de hacerlo, porque el tabernáculo era sombra de aquel Mesías que iba a venir para salvación y para redención. Dice en el verso 6 de Apocalipsis 15, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio. Entonces, vestidos de lino limpio. Se pensaba, o algunos, yo he escuchado de personas que dicen que son ángeles caídos. No, aquí no son ángeles caídos, porque la misma palabra, cuando uno aprende a estudiar el Apocalipsis, aprende a ir no a la ligera, sino mirar detalle de cada palabra. Se va uno por la palabra, cada palabrita muestra grandes cosas. Entonces dice, lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces no son ángeles caídos, sino son ángeles que están al servicio del templo o del tabernáculo del Señor. ¿Sí? Entonces
no son ángeles que se diga de ellos que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero, por cuanto esto no es para los ángeles. La redención aquí que Dios nos dio a través de Yahshua, de Jesucristo el Señor, de Yahshua mejor, esa redención es para el hombre, porque el hombre estaba perdido y Él fue el que nos rescata. Entonces no tiene situación esta palabra en el sentido de que los ángeles hayan emblanquecido sus ropas, no, sino más bien que sus ropas muestran el reflejo del esplendor de la gloria de Dios, la presencia, la ministración que ellos hacen en el cielo y el servicio que ellos tienen para en las obras que ellos van a ejecutar en la tierra. Entrando en Apocalipsis ya, capítulo 16, nos presenta varias cosas. Ya habla de la manifestación de los sucesos o de las cosas que suceden en la tierra, de cómo dice en el verso 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, es la voz de Dios dando siempre su orden a los que están al servicio de Él. Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Esto es en el tiempo de la gran tribulación. Entonces recuerde que aquí ya ha salido el pueblo de Dios, los que lo esperaron en el tiempo de como ladrón en la noche, ya han subido a las bodas del Cordero, pero mientras arriba se dan las bodas del Cordero, abajo se están dando los grandes acontecimientos que sucederán en la tierra, los cataclismos, las grandes cosas, después de que ellos suben, sucederá en la tierra. Pero en la tierra también hay gente que comienza a arrepentirse porque ellos están viendo los acontecimientos. Gente que en ese momento de gran tribulación comienza a reconocer que solamente hay salvación en el Señor. Entonces Dios nos permite ahora conocerle para que nosotros no entremos en ese tiempo, sino que aprovechemos este tiempo no para dormir, no para estar desapercibidos, sino para estar apercibidos de la venida del Señor, de su palabra, en obediencia, esforzándonos. Si caemos, nos levantamos otra vez en el Señor y seguimos buscando al Señor en obediencia. Porque estos tiempos son tiempos donde muchos dicen saber de la palabra de Dios. Este tiempo es muy delicado. Es el tiempo en el cual la gente cree saber mucho de la palabra de Dios, pero uno como siervo de Dios o como pastor se da cuenta de que hay mucha, aún en los feligreses, hay una ausencia grande del conocimiento de la palabra. Ellos tienen mucha información a través de la internet, pero no tienen claridad sobre la palabra de Dios y menos sobre los acontecimientos que vienen sobre la tierra. Y Dios quiere que nosotros estemos apercibidos, que estemos en ese conocimiento permanente de la palabra. El único que nos enseña sobre la palabra de Dios es el Espíritu de Dios, siempre y cuando nosotros nos acerquemos a su palabra. El hombre de hoy, esta generación es la generación que habla el Señor cuando dice que los invitó. Hubo invitados, fue a invitar a su pueblo a las bodas de su hijo, pero la gente salía con excusas: no tengo tiempo, me voy a casar, compré un terreno, ahora no puedo. Este es ese tiempo en el cual la gente está ocupada en sus muchos quehaceres, está ocupada en su propia sabiduría, sin la guianza del Espíritu de Dios, para que le guíe en la palabra y no solamente sea una oveja gorda, engordada, como dice Jeremías, vacas gordas, ovejas gordas, donde no le dan lana al que está escaso de conocimiento de Dios, donde no le proveen de salvación. Dios esas cosas las va a juzgar también. Entonces muchos también que descuidaron esa relación en este tiempo entrarán en el tiempo de la gran tribulación por el descuido, por el no obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quiere mostrar que no es por religiosidad,
no es por tener un conocimiento, un mero conocimiento, sino es por tener una verdadera relación con el Señor, que se entra en ese tiempo de salvación, de rescate que Dios quiere hacer sobre su pueblo. En el verso 1 de capítulo 16 de Apocalipsis, pues se comienzan a derramar la copa y se produce epidemia de úlceras malignas. Entonces dice lo siguiente en el verso 2. Apocalipsis 16, verso 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esto lo hablaba en la iglesia, lo enseñaba en mi congregación con mis hermanos. Se admiraban porque a veces se lee, pero no a conciencia, no detalladamente, no con paciencia. Entonces, dice que en esta plaga vendrá úlcera maligna sobre sus cuerpos. Pero esa úlcera que sale de sus cuerpos tiene un hedor, algo pestilente, en aquellos hombres. ¿Cuáles hombres? Los que tienen la marca de la bestia, los que se dejaron marcar. Entonces, no es solamente como dice la palabra de Dios o como me respondían algunos hermanos en el culto anterior, cuando preguntaban que por qué no nos debemos de marcar. Algunos me contestaban que porque se perdía la salvación, ¿cierto? Sí es cierto, pero la persona no muere ahí mismo cuando se marca, cuando se deja marcar o se deja poner la marca o implantar la marca de la bestia, sino que esa persona sigue viviendo en el tiempo de la gran tribulación, pero cuando vienen las copas de la ira de Dios, se manifestarán en ellos enfermedades, pestes malignas en sus propios cuerpos, ¿cierto? Que será de ardor, de desespero, porque está en sus mismos cuerpos. Entonces dice la palabra de Dios que esta peste maligna, esta úlcera maligna, verso 2 dice, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Entonces no solamente, si bien es cierto que es para recibir salvación, el no dejarse marcar, pero debe de morir la persona, ¿cierto? Si es capturada. También está diciendo la palabra de Dios que los que lo hagan tendrán úlceras malignas pestilentes sobre sus cuerpos. ¿Por qué? Porque ellos son adoradores de ídolos, son adoradores de imágenes, y Dios quiere que nosotros salgamos de ahí. Yo le recomiendo que usted lea el Salmo 115, entre otros muchos pasajes, pero es un salmo que yo recomiendo para aquel que por costumbre de padres, por costumbres se adoró imágenes, como una estatua, cualquiera que sea, hombre o mujer, femenina o masculina, y que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Yo le invito a que usted lea el Salmo 115 y lo compare lo que está leyendo con lo que está viendo ahí, con la imagen que usted adora, y compárelo. Y entonces el Señor dice, salga de ahí, salga, eso no soy yo, yo no soy ese Dios. Yo no soy una imagen de barro hecha por hombres, porque a Dios nadie lo ha hecho. Por el contrario, Dios fue quien creó al hombre y lo hizo del barro de la tierra, del polvo de la tierra, e insufló, puso aliento de vida en ese cuerpo inerte de barro y nos formó a nosotros. Y en ese cuerpo, en ese muñeco, por decirlo así, que somos nosotros, puso aliento de vida, o sea, puso alma, puso espíritu, y por eso nos movemos. El alma se conecta con este cuerpo terrenal y es el que le da vida al cuerpo, ¿cierto? Pero cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo queda como un muñeco, como esa imagen que muchos adoran, ¿cierto? Y ese cuerpo es hecho de barro. Ahora, muchos adoran muñecos de barro, imágenes pintadas, y Dios quiere que saque su corazón de allí para que en el tiempo de la gran tribulación no sea engañado y su alma no se pierda, aún desde ahora. Hay salvación y vida eterna, es en la sangre de Jesucristo, de Yahshua en el hebreo, el Mesías. Entonces Dios quiere que salgas de allí.
Dice la palabra de Dios en el verso 3 que el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Entonces aquí se describe el efecto producido por la segunda copa de la ira de Dios. Entonces él derrama su copa sobre el mar y se convierte en sangre. Entonces, si nosotros observamos, la primera copa es derramada sobre la tierra, ¿cierto? Y sobre los hombres, sobre la tierra, y vino úlcera maligna y pestilente sobre los hombres. Entonces la primera copa es sobre la tierra, pero la segunda copa de Apocalipsis 16 es sobre el mar, ¿cierto? Y dice que perece todo ser viviente que hay en el mar. Y se advierte esa semejanza con lo que hubo en el Éxodo, cuando el pueblo de Dios fue a salir del Éxodo de Egipto, que mató a todos los peces del Nilo y contaminó el agua potable que había en Egipto. Pero aquí la palabra habla desde que el agua de todo el mundo será contaminada. Toda la tierra, el mar de la tierra, los ríos de la tierra serán contaminados por esta plaga. Puede ser, pues la palabra aquí dice sangre, pero Dios se mueve en gran manera, ¿sí? De la forma que Él quiere. No, solamente que Él nos pide es que nosotros estemos escudriñando las Escrituras. Pueden haber sucesos, pueden haber situaciones, contaminación, algo se moverá, ¿cierto? Porque dice que el ángel de Dios mismo es el que la trae, y será algo pestilente. Y cuando hay algo pestilente en el mar, lo primero que la gente hace es irse de las costas, lo más lejos posible de las costas, y eso uno lo ha visto, ¿cierto? Entonces habla de que no habrá ni salvación en la tierra porque hay tumores. Entonces ellos huyen hacia a los ríos, hacia las fuentes de aguas, porque el ardor de las úlceras será terrible, pero también en las aguas están contaminadas. Hay pestilencia, hay inmundicia. Entonces, Dios habla de estas situaciones en su palabra, y nos manifiesta la intensidad que nosotros podemos ver aquí en Apocalipsis capítulo 16, la intensidad de las cosas, cómo se van agrandando, cómo se van sumando, porque cuando uno mira, y lo vamos a ver en otra prédica acerca de las trompetas, en las trompetas, la palabra de Dios, que es una tercera parte de la tierra o de los hombres o de las cosas que hay en la tierra que será afectada, pero en las copas se afecta la totalidad, ¿sí? Entonces es una secuencia de las cosas, de cómo van a suceder en la tierra. Muchos cuando leen el Apocalipsis dicen que no tiene orden cronológico, pero Dios sí es un Dios de orden. Lo que pasa es que hay que ir sumergiéndose, tener paciencia, seguir escudriñando, y Dios va dando sabiduría, va dando conocimiento sobre estas cosas. Estas cosas no, o sea, ya están escritas, y hay muchos hombres de Dios que hablan de estas cosas, que ya tienen ese conocimiento, que es por el Espíritu de Dios, que ya las han predicado, que ya las han hablado, que no han prestado en muchas ocasiones, pues para la generación que les tocó, no sé quiénes serán, pero ya Dios lo ha hablado, lo ha dicho. Pero en estos tiempos que vienen, como vienen acontecimientos que se van dando ya seguidamente, entonces muchos empezarán a mirar con detenimiento, con paciencia, con amor, la palabra de Dios, para que ella pueda hablar a sus corazones, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida para el hombre que se acerca, para la mujer que se acerca a ella. Amén. Ahora, la palabra de Dios habla de que el mar y los ríos se convierten en sangre. Pero recuerde que como son las copas de la ira de Dios, Dios aquí está, por decirlo así, vengando la muerte
de sus santos en el tiempo de la gran tribulación, ¿sí? Entonces, quienes derramaron la sangre de los santos, de los profetas, comienzan también a recibir su merecido. Entonces ellos solo pueden beber sangre, son dignos de ese castigo, ¿sí? Son dignos de esa recompensa por lo que ellos hicieron a los hombres, a las mujeres de Dios, a los inocentes en el tiempo de la gran tribulación, persiguiéndolos, ejecutándolos, matándolos, burlándose. Entonces Dios también se va a burlar, se burlará de ellos, porque muchas veces pensamos o se pensaba en los hechos del anticristo. No, ellos también sufrirán su castigo en esta tierra y todos sus seguidores, pero Dios quiere que su pueblo, que los que oyen la palabra, se arrepientan y salgan de la idolatría y salgan de toda inmoralidad sexual y salga de toda inmundicia, de todo lo sucio, para que puedan ser dignos de vida eterna, ser dignos de que los ojos de Dios estén puestos en las personas que entran en ese camino de la palabra de Dios, en ese verdadero arrepentimiento. Porque la gente de hoy, si usted mira, hoy por hoy, la gente se burla del Evangelio, la gente se burla de la palabra de Dios, de uno mismo se han burlado, aún dentro los mismos creyentes a los que uno les ha predicado la palabra de Dios, no toman la palabra de Dios como en serio, por más que uno les hable, siempre están criticando, ¿cierto? Si uno les habla de un tema, que porque habla de tanto tema, si uno les habla de este tema, ay, si usted habla mucho de ese tema, ay, están en esa crítica constante. Ellos dicen, ya sabemos, pero no ejecutan la palabra. Entonces, los juicios de Dios vienen sobre todo corazón rebelde, que si no se somete a la palabra de Dios ahora, entonces está abriendo campo para que la obra del diablo, la obra de Satanás, entre en la vida de esas personas. Dios siempre tiene misericordia. Ahora es un tiempo de misericordia, un tiempo de arrepentimiento, donde nosotros debemos de ir corrigiendo nuestro caminar, más aún ahora que conocemos la palabra del Señor. Entonces, que no seamos tomados por indignos, sino por personas sensatas, porque amamos y obedecemos la palabra del Señor. Entonces dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, justo porque está dando al malvado lo que se merece, recibir de lo mismo que sembró. Entonces dice, justo eres tú, que has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. ¿Pero de cuáles profetas? ¿Y de cuáles santos? Aquí santos se le llama a aquellos que han lavado sus ropas, o sea, sus vidas en la sangre, en la palabra de Dios y la han corregido. Recuerden al hijo pródigo. El hijo pródigo venía contaminado de todo lo del mundo. Era un judío. Los judíos no comen carne de cerdo, pero hasta eso le daban ganas de comer, de lo que comían los cerdos, hablando hasta dónde, hasta qué lugar tan bajo había llegado cuando tenía un padre celestial, cuando tenía un padre físico, que estando cerca de él, todo lo tenía, todo lo tiene. Cerca del Padre, nada le faltaría, pero estuvo lejos. Pero luego dice que él volvió a su Padre y el Padre lo restauró, primeramente lo mandó a bañar, ¿cierto? Porque es lo primero que Dios hace. Limpia nuestro pecado, pone vestiduras nuevas, hablando de una nueva relación con Dios a través del caminar, a través de su palabra. Y luego habla de que puso anillo y sandalias. Anillo es autoridad sobre todas sus riquezas. Estoy hablando de la parábola del hijo pródigo. Usted puede ver la prédica, se llama Cerca del Padre nada falta. Está ahí en el video, está ahí en YouTube. Y habla de sandalias. Las sandalias nuevas es caminar en la palabra de Dios. Eso es lo que Dios habla. Entonces,
Dice que Apocalipsis 16, verso 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos. Entonces son estos que guardaron la palabra en el tiempo de la gran tribulación y fueron muertos. Y de los profetas. ¿Cuál es la función del profeta? La función del profeta es señalar al pueblo de Dios o dirigirlo más bien señalando la palabra de Dios. Entonces lo que hace el profeta es volver el corazón del pueblo a la palabra de Dios. Pero hoy en día, creyentes y no creyentes, creyentes en Dios y aún los que no son creyentes en Dios, los que no son creyentes de Dios van donde sus profetas. ¿Cuáles? El brujo, el horóscopo, la adivinación, la lectura de las cartas, la lectura de la mano, la lectura de cualquier cosa, ¿cierto? Ellos tienen sus profetas. Esos son los profetas de ellos, porque ellos quieren saber acerca del futuro de sus vidas. Y así es el creyente de hoy también. El creyente de hoy no le gusta escuchar la palabra, no le gusta escudriñar las escrituras, sino que cuando oyen que vino el profeta tal, allá se van a donde el profeta. Le gusta que le ponga la mano en su cabeza y que el profeta les hable sobre sus finanzas, sobre su futuro, sobre su vida sentimental. Es lo mismo, hace lo mismo que el que lee el horóscopo, hace lo mismo que el que va donde un brujo, donde un adivino. Entonces no entienden que el profeta verdadero señala la palabra al que está extraviado en la palabra y lo redirige hacia Dios. Esa es la función del profeta, volver al pueblo hacia Dios. Eso fue lo que hizo Elías, volver al pueblo de Israel hacia Dios y no hacia Baal. Eso es lo que hacen los profetas. Eso hizo Juan el Bautista, preparar el camino del Señor y disponer el corazón de los hombres para recibirlo. Esa es la función del profeta. Entonces dice Apocalipsis 16, verso 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. O sea, los juicios de Dios no son como los del hombre, no son como los del ser humano. El ser humano siempre está juzgando en venganza, juzgando de acuerdo a lo que cree que es correcto, ¿cierto? Mas no conforme a la palabra del Señor. Y eso, pues, uno lo ve en muchos pasajes de la Biblia, por ejemplo el Salmo 103, que Él no nos juzga de acuerdo como nosotros juzgamos, sino que nos juzga de acuerdo a su misericordia, a sus bondades, a su justicia. Así nos juzga el Señor. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Estoy leyendo el Salmo 103, verso 6. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Yahweh, lento para la ira. O sea, Él está esperando que la persona se arrepienta. A pesar de que esté haciendo lo malo, Dios quiere y le da oportunidad de arrepentimiento. Pero si no se arrepiente, cuando le toque el tiempo de ser cortado, de ser quitado de la tierra, pues Dios lo hace, Dios lo permite. Entonces dice, lento para la ira y clemente es Yahweh, Jehová. Y grande es su misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Pero con quién? Con el que se arrepiente. No ha hecho como nosotros, o no ha hecho con nosotros conforme a nuestras obras, a nuestras iniquidades. La iniquidad es para el creyente, ¿cierto? La palabra iniquidad es para los que conocen y se apartan. Eso es iniquidad. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de iniquidad, es para el creyente, no es para el pecador. El pecador es el que nunca ha oído ni conocido ni se ha metido en este camino del Señor. Entonces, Él dice que no ha hecho conforme a nuestras obras. No nos juzga de acuerdo a nuestras obras como nosotros hacemos con los demás. En el corazón del ser humano siempre está la venganza, el odio, el rencor,
y Él hace justicia muchas veces de acuerdo a esos sentimientos de odio, de venganza y de rencor. Entonces dice, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esa es la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, o sea, sobre los que se arrepienten y caminan en el Señor, sobre los que le buscan. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Yahweh de los que le temen. O sea, el Padre se compadece de un hijo que está en drogadicción. Sí. ¿Es duro el Padre? Sí, porque Él no va a admitir cierto comportamiento dentro del hogar, ¿cierto? Pero por dentro el varón, el padre de ese hijo drogadicto o que está perdido, siente un dolor inmenso porque salió de sí mismo, es un hijo de él. O el padre o los padres cuando ven pelear a sus hijos, ¿cierto? Los hijos pelean y ellos se desentienden que dentro de los padres hay un amor inmenso por ambos hijos o por los hijos que están en pleitos. Entonces así dice Dios, como se compadece el padre de sus hijos, así se compadece Dios de los suyos, hablando de que siempre Dios, siempre, así como los padres esperan esa reconciliación o está esperando que ese hijo salga de allí y sea alguien de provecho, alguien de bendición, porque lo puede, ¿cierto? Eso es son fuerzas que afectan la mente, entonces la persona dice no puedo salir de la droga, no puedo salir de la drogadicción, no puedo salir de esto, o de matar o de hacer este daño. Eso es una afectación mental, porque la palabra de Dios dice, tu lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades de las tinieblas que están en este siglo. O sea, lo que afecta a la mente es eso. El psicólogo muchas veces, o la psiquiatría más bien, habla de otras cosas, ¿cierto? Afectaciones por causa de daños que le hicieron en la juventud y es cierto que entran allí. Pero cuando conoce la palabra de Dios tiene poder para destruir esas fortalezas y que su vida sea una vida de bendición, de prosperidad. Cerca de Dios nada falta. Entonces Dios quiere que Dios se compadece. Dios se compadece de las personas, pero de aquellos que se acercan a Él. Entonces dice la palabra de Dios que justos y verdaderos son sus juicios, juicios justos. Dios no hace injusticia, el hombre hace injusticia. Usted dirá, ay, pero ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Ay, pero ¿por qué hay tanto mal en la tierra? ¿Por qué matan niños? Entonces, es como cuando una persona cruza, hay señales de tránsito y el semáforo te está diciendo, no pases en rojo porque te vas a hacer daño a ti mismo o vas a dañar a otra persona. Entonces Dios tiene normas y leyes para vida. La palabra de Dios, la Biblia, es un manual de vida. Cuando tú lo transgredes, es como si te cruzaras el semáforo en rojo y aunque no te hagas daño, sí puedes causar daño a otras personas. Entonces Dios nos ha dado al hombre. Al hombre le dio la facultad de decidir, de acercarse o de alejarse de Dios. Esa misma facultad se la dio a los ángeles, de seguirlo o apartarse. Dice que la palabra de Dios que Satanás se rebeló, o sea, quiere decir que Dios le dio a ellos, a esa creación de ángeles, le dio la facultad de seguirlo y adorarlo, ¿cierto? Por su voluntad, no por obligación. Entonces, asimismo esa facultad nos la dio a nosotros los seres humanos, a los terrenales, a los de la tierra, a los que sí les dio la facultad, nos dio la facultad de seguir a Dios o no seguirlo, porque Dios no quiere gente que lo adore por imposición, sino que le da el conocimiento a través de la palabra quién es Él, y el que conoce la palabra lo busca y lo adora. Voy al versículo 8 de Apocalipsis 16. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios
que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces dice la palabra de Dios que eh, el sol, el cual fue dado a quemar los hombres con fuego, pero ¿a cuáles hombres? Son a los que tienen la marca de la bestia, porque el versículo 2 dice, y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Entonces, asimismo le sucede a ellos en la cuarta copa. El calor del sol los abrazará, los quemará, ¿cierto? Se incendiarán, por decirlo de alguna manera. Y lo mismo sucede en el verso 6. Por cuanto derramaron la sangre, o sea que son personas específicas, ¿cierto? Entonces la gente los va a ver, la gente va a ver eso. Pero ¿qué es lo que hace eh, a ver, ellos no se vuelven a Dios? Ellos saben que todo eso viene de Dios, pero dice la palabra de Dios que estarán lejos de Él, ¿cierto? Pero lejos de arrepentirse para darle gloria. Fíjese que aquí hay algo muy bonito de parte de Dios. Siempre Dios dio la oportunidad, aún a los más perversos, de Él arrepentimiento. Aún los que tienen la marca de la bestia, Dios les da eh, a través de esos acontecimientos la oportunidad del arrepentimiento. Sí, porque dice la palabra de Dios que le salieron úlceras malignas, ¿cierto? A los que tenían la marca de la bestia. Y en el verso 8 del capítulo 16 de Apocalipsis dice, en el verso 9, y los hombres se quemaron con el calor, el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y estas plagas son enviadas ¿a quiénes? A los que tienen la marca de la bestia. Pero Dios en su misericordia, aquí hay que entender algo, que Dios siempre tiene misericordia del impío, porque dice Ezequiel capítulo 18, verso 23, hace una pregunta, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Yahweh el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Ezequiel 18, verso 23. Porque los que tienen la marca de la bestia, las almas, sus almas, pues el alma es de Dios, el alma es de Dios. No está diciendo que vuelve a Dios, no. Aquí está diciendo que Dios fue el que las creó. No es como ¿cómo se llama? El movimiento adventista o la religión adventista o el testigo de Jehová, y con respeto lo digo, porque ellos dicen que esa alma cuando muere, las personas, el alma va a Dios, porque el alma es de Dios, porque el alma Dios la creó, no. A ver, me explico. Yo puedo ser dueño de algo, ¿cierto? Digamos, un computador, ¿cierto? Pero un ladrón viene y toma, bueno, no hablemos de eso, bueno, sí, un ladrón toma lo que no le corresponde. Él está tomando algo que no es de él, ¿cierto? Pero legalmente el computador pertenece a alguien que lo compró. Entonces, así mismo es con las almas, hablando pues aquí de lo material y hablando de lo espiritual. Recuerde que la palabra de Dios siempre la compara en las parábolas para mostrar cómo es el reino de los cielos, muestra algo terrenal, ¿cierto? Entonces, pero esa alma, allá entrando en la parte bíblica, esa alma es robada por Satanás. Pero esa alma decide seguir o no seguir a Satanás y su caminar y su andar. Entonces, el hecho de que la palabra de Dios diga, quiero yo la muerte del impío, dice Yahweh el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos, o sea, de su maldad. Entonces, dice la palabra del Señor, aquí no está hablando de Ezequiel 18:4, dice, por ejemplo, a ver, yo lo busco rápidamente. He aquí todas las almas son mías. A este versículo es al que yo me refiero. No está diciendo que el alma que Satanás toma y roba y esa persona accede
está hablando es que Dios la creó, pero no está hablando de que sea salva, porque esa persona es la que decide seguir o no al Señor. Eso haciendo un paréntesis allí. Entonces, aquí hay que entender que estas personas tuvieron también la oportunidad de arrepentimiento, porque es que Dios siempre da oportunidad para el arrepentimiento. Estoy hablando de Apocalipsis 16, verso 8 y 9, y aún en el verso 11, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, ¿sí ve? Y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, o sea, tenían dolores por las úlceras, sus quemaduras, ¿cierto? Por las tinieblas. Y dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Cuáles úlceras? Las que menciona Apocalipsis 16, verso 2. Porque las plagas de las copas de la ira son para los que tienen la marca de la bestia en el tiempo de la gran tribulación. Pero Dios da la oportunidad de arrepentimiento porque dice en el verso 11 de capítulo 16 de Apocalipsis, y no se arrepintieron de sus obras. Y eso me hace recordar Génesis capítulo 4, cuando Dios le habla a Caín en el verso 4 y le dice lo siguiente. Génesis capítulo 4, verso 6. Entonces Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, el Señor pregunta, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, Satanás siempre está al acecho. Cuando tú le abres la puerta a Satanás con algún acto, alguna injusticia, ¿cierto? Cuando hay pensamientos de adulterio, en hombre o en mujer, cuando hay intenciones de venganza, ahí está Satanás al acecho, esperando, ¿cierto? Hasta que abres tú la puerta y la persona da a luz lo que ya tenía embarazado en su pensamiento. Entonces dice, si bien hicieres no será enaltecido, y si no hicieres bien el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, cada quien decide hacer lo malo o lo bueno. Tenga la palabra de Dios o no la tenga, cada quien decide hacer lo malo o lo bueno. Y es por esta causa que Dios ejecuta, da primeramente misericordia. ¿Qué es misericordia? Lo que está haciendo con Caín aquí. Génesis capítulo 6, verso 10. Le está dando la oportunidad de arrepentimiento y Caín la rechazó. Asimismo hicieron los hombres en Apocalipsis 16, verso 8, verso 9, y no se arrepintieron para darle gloria. Y en el verso 11, y no se arrepintieron de sus obras. Amén. Quiero dejarlo hasta allí. Hay mucho que decir. Seguimos predicando sobre Apocalipsis capítulo 16. Que la bendición del Señor Dios Todopoderoso sea en sus vidas, que el Señor les bendiga grandemente. Pronto hablaremos de Apocalipsis 16, verso 12, es muy interesante. Quiero hacer un paréntesis aquí porque es de mucho estudio, pero no quiere decir que no se pueda dar ni Dios dé el conocimiento. Esto ya Dios lo ha dado, Dios lo ha provisto. Les bendigo en el nombre del Señor, que sus vidas sean levantadas, que sigan buscando del Señor, no se desanimen. Vienen tiempos de muchas tinieblas para el mundo. No piense que porque esto aparentemente ha calmado, las cosas se estén dando. Antes va a ir viendo, esto va poniéndose más intenso. Pero los que
buscan al Señor, los que aman al Señor, pues todas estas cosas sirven para fortalecimiento. Les bendigo en el nombre del Señor, que la bendición de Dios sea en sus vidas.